Entonces, el primer tema que vamos a hablar es autenticación en el SQL Server. Para hablar de autenticación en el SQL Server, yo siempre digo que el SQL Server tiene una doble comprobación. Nosotros, para acceder a una base de datos, tenemos un login y tenemos un user. Y eso es lo que vamos a explicar y vamos a crear aquí. De hecho, pues justamente este es el proceso de autenticación de nuestro SQL Server. Tenemos logins, que son los que nos dan derecho a entrar a el servidor. Yo lo comparo como que tengamos llave para entrar a una casa, pero digamos que el login nos da acceso a entrar al zaguán, nos deja entrar al servidor, pero a partir de allí, para conectarnos a una base de datos, necesitamos de users. Y si no tenemos users, pues entonces vamos a poder llegar al servidor, pero no vamos a poder hacer ninguna consulta a ninguna base de datos. Entonces yo he colocado aquí mi dibujito donde pues en el área celeste hablo del login. Deben de tener en cuenta que cuando hablamos de login hablamos de dos tipos de autenticación. Cuando se instala, él nos pregunta si la autenticación va a ser autenticación por Windows o autenticación mixta. Si es autenticación por Windows, lo que pasa es que quien está orientado a trabajar a nivel empresarial y quien se encarga entonces de la autenticación es mi registro de Windows o el Active Directory, ¿sí? Entonces yo creo una cuenta en el Active Directory y luego entonces le creo un login a esa cuenta para poder acceder. ¿Qué ventajas tengo de que Windows maneje la autenticación? Pues las políticas que maneja normalmente el sistema operativo, cambiar contraseña cada 42 días, contraseñas complejas y pues todo el set de políticas de seguridad que maneja Windows. Esto tanto a nivel de Active Directory como a nivel local, porque en un momentito vamos a crear la cuenta a nivel local y van a ver que pues tiene las mismas políticas. La ventaja entonces es que, por ejemplo, en el Active Directory yo podría asociar o crear un grupo de personas y a ese grupo crearle un login a ese grupo aquí en el SQL Server para que con ese login a nivel de grupo entren varias personas. Esa puede ser una posibilidad. Y el otro tipo de autenticación es la autenticación por el lado del SQL Server. Entonces, aquí en mi SQL Server, cuando yo me conecto usando el SQL Server Management Studio, voy a hacer clic aquí en el botón de conectar. Por eso es que tengo estas opciones: autenticación de Windows y autenticación de SQL Server. Si le digo autenticación de SQL Server, pues entonces yo tendría que poner aquí un usuario y contraseña válido. Yo tendría que crear un login de SQL. Ojo que para entrar aquí, lo que me está pidiendo aquí en esta ventana es el login. Insisto, hay una doble autenticación, hay login y hay user. En un momento más vemos la parte del user. Hay que tener en cuenta que el SQL Server Management Studio ahora me agrega otras opciones más. Estas otras opciones más tienen que ver con Azure, con SQL Azure, porque ahora desde aquí también podemos conectarnos a una base de datos en la nube. Y pues ahora ya la base de datos en la nube ya es ¿qué? Versión 12, entonces ya es muy similar a cómo trabaja el SQL Server. Hay que decir que la versión on-premise del SQL Server no es la misma que la nube, no nacieron siendo iguales. O sea, no es que agarraron el SQL Server y lo pusieron en la nube y listo, no, es otro SQL, obviamente con compatibilidad en código Transact a la versión on-premise, pero no nacieron siendo lo mismo. A menos que lo que haga es poner una máquina virtual en la nube y pues ahí sí, ¿no? Entonces estas opciones son para que nos autentiquemos en la nube. Y pues lo que les decía, en este caso Windows Authentication. Entonces si se trata de Windows Authentication, deben de tener en cuenta, voy a venir aquí a mi ventana esta. Déjenme jalar mi ventana esta. Y solo para estar en sintonía de qué estamos hablando, pues voy a venir aquí a mi equipo, le voy a dar clic derecho
administrar o clic derecho manage si está en inglés, clic derecho administrar para que se abra la consola de administración. Ya se abrió la consola aquí de este lado. Y aquí en la consola de administración yo puedo venir aquí a usuarios. Y aquí en usuarios yo puedo crear mi usuario de Windows. A esto me refiero con usuarios de Windows. De hecho, tengo este que por cierto es el que voy a crear, pero lo voy a volver a crear aquí. Yo aquí le digo clic derecho, usuario nuevo. Esta consola es muy similar realmente a la del Active Directory, ¿verdad? Pero esta es local. Entonces yo aquí creo mi usuario. Voy a crear el usuario solo para mostrar que a la hora de crearlo, pues tengo esas posibilidades. Autenticación por Windows o autenticación por SQL. Aprovechando que estoy aquí en esta parte de creación de un usuario, voy a mencionar lo siguiente. El día anterior hablábamos de instalación y en la instalación había un paso donde había que decir qué cuenta levantaba los servicios. Cuando una cuenta levanta los servicios, que es lo recomendable que yo les decía, normalmente se desactiva esta opción y se activa esta parte de que el usuario no pueda cambiar la contraseña y que la contraseña nunca expire. Obviamente esto tiene su cierto grado de, pues hay que cuidarlo. ¿Por qué activar estas opciones? Porque estoy refiriéndome a la cuenta que va a levantar los servicios. Y atención, por política del Windows, si lo dejo como está, el problema va a ser que a los 42 días él va a pedir cambiar contraseña. Y al cambiar contraseña, lo que va a pasar es que la autenticación que tengo para levantar los servicios no va a empalmar con la nueva contraseña que estoy poniendo. Entonces simplemente los servicios de SQL Server no arrancan. Entonces yo debería de activar estas opciones, que no se pueda cambiar la contraseña y que la contraseña nunca expire. Obviamente con la seguridad de que no le voy a dar a alguien esta contraseña y como tiene esos chequecitos puestos ya se sabe la contraseña de por vida, ¿no? Entonces voy a crear aquí mi cuenta. Esta sería mi creación de cuenta en Windows. Aquí está creada ya mi cuenta. Y entonces voy a venir aquí a mi SQL Server Management Studio. Y en mi SQL Server voy a hacer lo siguiente. Para trabajarlo de manera gráfica, usted tiene un folder en el SQL Server Management Studio, del lado de la izquierda en el Object Explorer, tiene un folder que dice Security. Y ahí en Security están los logins, ahí es donde se crean los logins. Si yo quisiera crear un login de manera gráfica, pues entonces vengo, le doy clic derecho, New Login, y aquí en New Login no tengo nada más que elegir el tipo de login. Y pues aquí está otra vez lo que venimos diciendo, Windows Authentication o SQL Server Authentication. Si usted escoge Windows Authentication, que es el que quiero ahorita para mostrarles, entonces yo busco aquí a ese usuario Claudia Hernández que acabo de crear, porque lo hice por el lado de Windows. Entonces le doy clic aquí en Search y busco a CHC Hernández, ¿era Hernández? Le doy comprobar, ya me lo encontró, mi máquina se llama Revolution. Le voy a dar clic aquí en aceptar y ya aquí estaría creando un login. Ya como es de Windows no tengo necesidad de ponerle password, no tengo necesidad de forzar contraseña ni nada, porque eso lo va a hacer el sistema operativo. Solo una consulta, ahí no tiene mucho que ver en qué grupo local esté almacenado el usuario, que sea administrador, que sea propio usuario. No, porque digamos que es algo que vamos a mencionar en un momento más. El SQL Server también tiene su conjunto de roles. Entonces, puede ser que este usuario sea común y silvestre en el sistema operativo, pero aquí lo vas a poner como sysadmin. Y al volverlo parte del rol de sysadmin, dentro del SQL Server, él va a poder hacer lo que él quiera. Si es sysadmin, es Dios dentro del SQL, ¿no? Entonces, el SQL Server maneja su propio stock de roles. Aquí, esto ya va un poco más lejos,
pero sí se puede. Yo podría crear un usuario y asociarlo con un certificado aquí, con el propósito de garantizar de que la persona o el usuario realmente es él, ¿no? Entonces le asocio con respecto a un certificado. Ahora, de hecho ya aquí ya solo tendría que darle OK para crear el usuario por el lado de autenticación de Windows. Sin embargo, quiero ir a esta parte que dice User Mapping. Aquí en User Mapping, en esta ventana no se ve realmente dividido como tal las dos instrucciones, pero en realidad son dos instrucciones. El login, que me da acceso al servidor, y el user, que me da acceso a la base de datos. Entonces esta opción que dice User Mapping, cuando yo le activo y le digo, mire, por ejemplo, va a usar esta base de datos, en ese momento, él también, cuando le dé clic en OK, va a crear tanto un login para acceder al servidor como un user para entrar a la base de datos. Y atención, a esa base de datos, no a todas. Entonces él va a poder entrar a esa a la que yo le ponga el checkbox. Esto en este caso sería la creación de un login de manera, digamos que gráfica. Y como les digo, aquí en general yo tendría la opción de manejar para autenticación de Windows o por el lado del SQL Server. Si escojo por el lado de SQL Server, pues tendría que ser un usuario. Yo le digo que usuario, qué sé yo, por ejemplo, Juanito. Y aquí ya le pongo una contraseña. Atención a que por el lado de autenticación del SQL Server, él también nos activa estos chequecitos para tratar de empalmarlo lo más posible con las políticas de seguridad de Windows. Entonces nos dice, va a forzar password policy, es decir, que la contraseña sea compleja, que no forme palabras, va a forzar que cada cierto tiempo expire la contraseña y va a activar que el usuario cambie la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Pues estas opciones son de Windows y nos las pusieron aquí para compatibilidad, ¿verdad? Para tener la misma sintonía de políticas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Eso es bien importante. Pero necesito, bueno, se los voy a contar por aparte aquí. Aquí usted tiene, por ejemplo, server roles. Esos server roles, como les decía, son autorizaciones, son como grupos especiales con ciertos permisos ya especiales para trabajar en el SQL Server. Pero, atención, hay roles de servidor. Antes se llamaban roles fijos porque no se podían cambiar. Ahora ya se puede, o sea, yo ya puedo personalizar un rol de servidor también, entonces ya no tiene sentido que se llamen roles fijos. Un rol de servidor, entonces esto aplica login y también tengo roles de base de datos. Entonces aquí mire, cuando yo escojo User Mapping, aquí abajo tengo los roles de base de datos. Entonces, a nivel de roles de servidor, o sea, como pensándolo para un servidor, no específicamente para una base de datos, pues entonces tenemos que tener en cuenta que tengo que tener operaciones que tengan que ver con mantenimiento del servidor. Yo tengo, por ejemplo, bulk admin. Bulk admin puede hacer inserciones masivas de datos. DB creator puede crear bases de datos. Disadmin puede administrar los archivos en el disco. Es decir, si yo le doy permiso a este login que estoy creando de diskadmin, él va a poder desatachar los archivos, cambiarlos a otro disco y volverlos a tachar, por ejemplo. Procesadmin administra procesos. Public, ese es como el general, ese es como el rol del soldado que va a la batalla. Ese es como el permiso más básico. Luego tengo Security Admin, ese puede manejar permisos, entonces él podría asignar permisos. Administración del servidor, Server Admin, Setup Admin también cambia configuraciones. Y el rol más completo, el rol que permite hacer todo, es el rol de sysadmin. Ese es bien importante. Por eso les decía hace un ratito que usted agarra un login y le activa que es sysadmin, lo volvió el todopoderoso dentro de la base de datos. Entonces, la recomendación es que solo debería de haber un sysadmin, ¿sí? O sea, solo debería de haber igual que en un sistema operativo, solo debería, en un ambiente empresarial solo debería de haber un administrador.
Pero pues eso ya es decisión política del entorno de trabajo. ¿Preguntas? Estoy hablando de roles de servidor, porque todavía faltan los roles de base de datos. Además, en este caso de sysadmin, que solo uno y por ahí se arrastra con las credenciales y todo, alguno de los otros usuarios sí tiene potestad de poder reiniciarle la red. No, sysadmin, de hecho, justamente es una pregunta típica, por ejemplo, mire, perdí la contraseña del SA, y el SA es el sysadmin. Pues qué triste, que perdió. O sea, no hay una opción de recuperación. Por supuesto que hay gente que se inventa cosas para poder ver, pero no. Eso queda como metadata. Entonces no existe una opción de poder recuperar. Si solo tenía el sysadmin, no existe una opción de recuperarlo. Aparte de los roles de servidor, yo tengo roles de base de datos. Estos roles de base de datos, digamos por ejemplo, que este es un usuario normal. Este usuario que creé, que por cierto se llama Juanito. A Juanito, como le estoy diciendo que va a ser SQL Authentication, tengan en cuenta que lo cambié de como era el otro. El otro era autenticación de Windows. Ahora este Juanito, pues le voy a poner una contraseña. Supongamos que Juanito yo quiero que sea un usuario normal, digamos, un usuario que tenga acceso a una base de datos donde pueda hacer insert, update, delete. Bueno, perfecto. A nivel de rol de servidor, entonces lo dejaría en el rol public. Luego yo tendría que venir a user mapping y asociarlo con la base de datos con la que él va a tener acceso. Y luego entonces asignar los permisos. Por ejemplo, si solo va a hacer insert, update, delete, ponerle un data reader y un data writer. Eso es lo único que él necesitaría para poder trabajar como un usuario normal. Entonces, obviamente aquí hay otros que de acuerdo al nombre, pues son intuitivos. Por ejemplo, Backup Operator, si yo le agrego el rol de base de datos de Backup Operator, él va a poder hacer backups, él va a poder correr la instrucción Backup Database y sacar un backup. Por ejemplo, el equivalente a sysadmin, pero solo dentro de la base de datos, es DBOwner. Si yo vuelvo al usuario DBOwner, en esa base de datos, él va a poder hacer lo que él quiera. Crear usuarios, borrar, crear tablas, hacer lo que él quiera, pero solo en esa base de datos. Con eso te simplificaría seleccionar todos los demás. Sí, ajá, exacto. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es la regla básica, que es la misma regla del sistema operativo. Siempre pongan los permisos lo más restrictivos posibles, ¿sí? O sea, no va a venir y le va a dar, o sea, solo quiere que este señor, como les digo, inserte, modifique datos. Él no tiene por qué tocar diseños, pues no le voy a dar permiso de DBOwner, ¿no? O sea, le estaría dando pues más permisos de lo que necesita, y muy probablemente, como él no lo sepa utilizar, pues alguien más sí pueda a través de su usuario hacer algo malo. Si por ejemplo le estás delegando a alguien ese acceso, sí, pero normalmente el administrador, el sysadmin, él puede hacer de todo, digamos. Entonces, si específicamente yo fuese a delegar a alguien que fuese el encargado con permisos mínimos para poder hacer backups, sí tendría que venir y activarle solo esa opción. Y ya, él no va a poder hacer otra cosa, y solo en la base de datos a la que le dé la autorización. Bueno, ahora, en este caso, como les digo, básicamente yo aquí solo tendría que decirle, pues que ya, terminar la operación, darle OK. Quiero aprovechar aquí también para, por ejemplo, están los permisos contrarios, ¿no? O sea, yo puedo venir y decirle deny data reader, deny data writer, ¿sí? O sea, así como
como bloquearlo ahorita, ¿no? Mira, este ya no puede entrar ahorita al sistema, chequecito a esto y pues ya no puede hacer nada. Básicamente yo aquí le doy clic en OK y se crea mi usuario, bueno, mi login. Ahí entonces se está creando mi login, pero atención, y eso es lo que vamos a hacer, por eso tengo ahí también este código Transact aquí ya listo. Lo que quiero mostrarle es que este login, como le dije, me da acceso al servidor. Pero atención, yo voy a expandir aquí bases de datos, y en bases de datos aquí en Norwin, también hay un folder de security, y que también aquí en el folder de security está users. Y ojo, para el login Juanito, se tuvo que haber creado un user Juanito, porque yo lo empalmé, yo le dije user map y lo empalmé. Pero si yo decido buscar, por ejemplo, en otra base de datos, esta que tengo aquí, TilePinToys, si yo decido buscar aquí security y users, aquí no va a estar Juanito, aquí no tiene por qué estar Juanito. ¿Y por qué no está? Bueno, porque no lo mapeé, no lo creé. Entonces, este usuario Juanito solo va a poder acceder a la base de datos Norwin. Si él intenta meterse a otra base de datos, pues no va a poder. Vamos a ver si es cierto, si este señor no me está dando mentiras. Vamos a ver, por ejemplo, le voy a decir SQL Server Autenticación, le voy a decir Juanito. Le dejé activo los chequecitos, creo yo, ¿verdad? Bueno, me va a pedir que cambie la contraseña. Bueno, entonces aquí estoy entrando como Juanito. Tengan en cuenta que aquí arriba está la conexión de administrador y aquí abajo está la conexión de Juanito. De hecho, aquí dice Juanito. Véale entonces que vamos a ver aquí. Le voy a decir que quiero un new query. Véale que el new query que me abrió, como mi cursor estaba aquí, lo abrió como Juanito. Entonces, yo le voy a decir, por ejemplo, use TilePinToys. Quiero ver. Mire, me quiero mover a la base de datos TilePinToys. Le dije use TilePinToys y no, mire, no puede. O sea, Juanito no puede. Yo no le di, a ese login no le di un user en TilePinToys. Entonces, no puedo. ¿Me puedo mover a Norwin? A Norwin sí debería de poder. Vamos a ver. A Norwin sí pude. Vamos a ver si me deja consultar. Select asterisco from customers. Vamos a ejecutar. Sí me dejó consultar. Ok. Pero en Norwin, digamos, soy necio, digamos, me voy a conectar a esta otra base de datos que tengo aquí que dice ciudadano. Vamos a marcar use ciudadano. No, ahí no me puedo conectar a menos que yo le cree un user para asociarlo con el login a ese login Juanito. Listo, me voy a desconectar entonces. Probado. Preguntas, comentarios, ustedes me dicen. Rudy, ¿todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Pues sí. Ahora, cuando se hace esto con ambiente gráfico no es tan claro, o algunas veces podría no ser tan claro. Entonces yo también aquí se los estoy mostrando con código, y para eso tengo aquí este código, que básicamente lo que hace es lo mismo que acabamos de hacer, pero lo hace pues con código Transact. Déjenme ver, aquí hay algo más que quisiera mostrarles. Esto asusta, pero no. Bueno, aquí está creando lo que nosotros ya hicimos. Es que lo que quería mostrarles... del lado de la derecha, aquí sobre la parte... Yo no sé si es amarillo o naranja, pero por ahí va. De este lado donde está user, pues aquí tengo la base de datos. Este cilindro que forma la base de datos, hay otra cosa que deben de tener en cuenta. Microsoft originalmente cuando nació,
el SQL Server trabajaba con catálogos y listo, se acabó. Pero en otras bases de datos, digamos que crear un catálogo es complejo, no es nomás así de create database y ya creo cuanta base de datos se me dé la gana. Entonces, en las bases de datos, como por ejemplo Oracle, se tenía el concepto de crear esquemas. Entonces yo creo una base de datos, pero le creo esquema recursos humanos, esquema informática, esquema, porque con esos esquemas, pues entonces recursos humanos tiene sus tablas, informática tiene sus tablas, y pues así, cada quien. Microsoft incorporó ese concepto, no lo tenía, lo hizo aparecer en el SQL Server 2005. Entonces, yo siempre comparo la base de datos como que usted tenga un archivo que tiene varias gavetas. Y entonces cada gaveta puede tener su conjunto de tablas. Esto es bien importante porque entonces dentro de la base de datos hay divisiones lógicas que se llaman esquemas. Esos esquemas entonces puede asociarse, los users se asocian a esquemas. Porque atención, imagínese que el usuario Juanito ahorita crea una tabla. Este usuario que yo creé decide crear una tabla. Antes, hace tiempo, con SQL Server 2000, Juanito era el dueño de esa tabla. ¿Y qué pasaba si Juanito decidía irse de la empresa y yo tenía que eliminar el usuario? Esas tablas, esos objetos que había creado Juanito, se quedaban huérfanos. Entonces, ahora Juanito pertenece a un esquema y el dueño de los objetos es el esquema. Yo no especifiqué nada, yo la verdad simplemente creé con el asistente del usuario. Entonces, de manera predeterminada, Juanito se creó en el esquema del DBO. Entonces, ese es un esquema predeterminado que ya trae la base de datos. Entonces, todos los objetos que cree Juanito van a ser creados dentro del esquema del DBO. Eso es bien importante, porque, atención, ahora viene mi código. Aquí viene mi código. Entonces, aquí en este código ya voy a incluir la parte del esquema. Vea, yo tengo aquí, yo voy a crear este login, System User. Para crear un login a través de código, ahora tendría usted que escribir la instrucción esta, create login System User y especificarle un password. Este login que estoy creando es un login de SQL Server, ¿verdad? Porque en este caso pues le estoy dando un nombre, no estoy poniendo diagonal inversa para indicar un dominio. Entonces aquí estoy creando un login por autenticación de SQL Server. Y ojo, a ese login yo le quiero asociar un user. Entonces yo podría crear el user. Viene la siguiente instrucción, yo podría crear un user. Pero atención, en este caso, yo estoy creando a ese user, lo voy a volver parte de un esquema diferente. Le voy a decir, mira, vos vas a ser System User, pero créate dentro del esquema informática. Estas dos instrucciones a mí me parecen bien raras, porque... bueno, o sea, siempre que doy este tema, lo pienso en qué es, en lo que hablamos siempre de qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque, por ejemplo, aquí, yo estoy creando el user y diciéndole que vaya al default esquema informática y el esquema informática no está creado. Eso lo creo hasta aquí. Y también podría crear el esquema sin un user autorizado, digamos, y después crear el user. Entonces, es medio rara esa parte. El punto es el siguiente, yo voy a venir aquí, voy a crear un login, mire, le voy a dar a ejecutar aquí. Ah, me perdí, porque estoy, no estoy como Juanito, estoy como Windows Authentication aquí. Le voy a dar conectar. Ya existe, ya de haber hecho esto. Bueno, entonces le voy a poner System User 2. Voy a crear a System User 2 como login, le voy a dar a ejecutar, listo, está creado. Sí estamos claros con la parte de que ahorita este login está creado, pero no tiene ningún user asociado, ¿verdad? Va. Entonces, ahora viene otro concepto. ¿Qué manda? ¿Qué quiere decir la sentencia de master? Todo el master es la base de datos principal del SQL Server. Le estoy diciendo, pásese a la master y desde la master cree este login.
Va, ahora viene aquí una pregunta interesante o algo que necesito que tengan en cuenta. Eso creo que ya no lo tengo yo aquí. Solo déjenme ver si lo tengo aquí en alguna parte. Si hice dibujito para esto. Creo que no. Bueno, aquí está lo de los roles y lo de los... Aquí está lo de los roles. Si quieren le echamos un vistazo a esto nada más para mostrarles que ahí están, que hay roles de servidor y roles de user, que era lo que estábamos mencionando. Y esos son los roles que hay. ¿Preguntas, comentarios de algo de eso? Digamos, el sysadmin a nivel de servidor, digamos, a nivel de login de servidor es el... Ajá, pero digamos, a nivel de base de datos tendría que ser un DBO, ¿no? Sí, o sea, sí, que de hecho es lo que te voy a contar ahorita. Aquí vamos a ver si ya lo hice. No, aquí estoy explicando los roles. ¿Dónde está? Aquí está esto. Cabalmente esto es a lo que te iba a decir. De manera predeterminada hay dos usuarios en la base de datos que ya vienen puestos ahí. Esos usuarios, estoy aquí en la parte esta... Yo no sé si es anaranjado o amarilla. Ahora tengo duda, pero... Sí, pero ahí en user. El asunto es el siguiente entonces. De manera predeterminada, cualquier base de datos que crees tiene dos usuarios que ya vienen con ella. DBO y guest. DBO es el usuario predeterminado, es el jefe de toda la base de datos, solo de la base de datos. Entonces, a lo que quiero llegar es que si creas un login y le das rol de sysadmin, él sesiona, no importa que no les crees usuario en las bases de datos, él sesiona como DBO en todas las bases de datos. Y DBO es el mero, el super megapilas de la base de datos. Es como Germán sysadmin y gusta colocar DBO solo para Ahora, entonces, esto es bien importante porque al ser sysadmin, de hecho se los voy a probar aquí, miren. Yo aquí en esta ventana, en este Query Analyzer que tengo aquí, yo sesioné por autenticación de SQL. Yo le dije aquí Windows Authentication y le di conectar. Cuando me conecté entonces, este usuario, este login que yo tengo, de hecho van a ver aquí, miren, Security, Logins, esta es por autenticación de Windows. Y yo aquí estoy conectado como BH-CA, que ese es mi usuario. Y mi usuario, mire, le voy a dar clic derecho propiedades. Mi usuario en server roles es sysadmin. Como él es sysadmin, entonces ahora yo tengo una instrucción que se llama select user. User me va a devolver el nombre del usuario con el que estoy sesionado aquí en la base de datos. Y aquí estoy en la master, pero le voy a dar ejecutar y yo soy DBO. O sea, no sesiono con mi nombre, sesiono como DBO. Si yo soy sysadmin, yo me conecto como DBO. Entonces no importa en qué base de datos me mueva, yo soy DBO. Y el DBO dentro de esa base de datos puede hacer lo que a él se le dé la gana. Van a ver que con este usuario nos vamos a loguear y este usuario con el que nos vamos a loguear no vamos a hacer DBO. Entonces sí créense esto, porfa, sí créense este script. Y lo que les iba a decir entonces es que vamos a... Bueno, aquí estoy creando el login System User 2 y ahora voy a venir y para ese login voy a crear un user en la base de datos Norwin. Entonces ahora ya me cambio a la base de datos Norwin y le voy a decir que corra este script, que cree este usuario asociado con login System User 2. Entonces ejecuto esto y en este momento empalmé el login con un user solo para la base de datos Norwin.
Entonces usted puede decir, bueno, ¿y entonces ahora qué puede hacer este señor? Nada. No puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque este señor se crea con los permisos más básicos. Este señor es un soldado del pueblo, entonces tiene los permisos de public. Entonces ahorita no va a poder hacer mayor cosa. Ajá. Si quieren, creemos esa base de datos para que no tengan problemas. Si está causando problema porque no tienen, hagamos un create database. ¿Qué manda? Ajá. No, ese sí es dentro de la base de datos, porque el esquema va a vivir dentro de la base de datos. Entonces, si quieren, corramos esta instrucción también para crear esa base de datos. Esta de aquí arribita, create database Norwin. Ojo, según lo que vimos ayer, si solo le doy create database Norwin, todos los valores con los que se va a crear Norwin los va a tomar de la model, ¿no? Porque no especifiqué nada, ¿no? Lo que vimos ayer o lo que vimos el lunes. No, sí puedes crear solo el esquema. Ajá. Que de hecho es el siguiente paso que vamos a hacer. Una vez creada la base de datos, asociado nuestro login y luego nuestro user, luego lo que voy a hacer es crear este esquema informática. Entonces voy a marcarlo aquí, le voy a dar clic en ejecutar y voy a crear este esquema. Atención entonces, cuando le dé permisos a System User 2 para crear objetos, esos objetos los va a crear dentro del esquema predeterminado que él tiene, que va a ser informática. Si yo creo un user, si creo un user y no le especifico esquema, de manera predeterminada se crea en el esquema DBO. Ese es el esquema predeterminado. Tiene el mismo nombre que el user DBO. Yo podría ahorita, en una conexión aparte, ojo que aquí estoy conectado como Windows Authentication, que es la conexión que tengo, pero yo podría aquí ahorita darle clic en Connect Object Explorer, y aquí en Object Explorer yo podría decir, no, mire, aquí me voy a conectar por autenticación de Windows, el usuario se llama System User 2, la contraseña le puse password con P mayúscula, @ en vez de la A, 0 en vez de la O. Conéctese. Y entonces me conecta, ¿eh? Aquí ya estoy conectado. Aquí, estando mi cursor aquí, voy a darle clic en New Query. Lo que pasa es que si le estoy aquí y le doy New Query, me va a crear un query con la autenticación de Windows. Entonces mi cursor tiene que estar aquí. Y estando aquí le voy a decir New Query. Y entonces me está creando una ventana de consulta como System User. Pero ahorita este señor no hace nada. Vamos a ver qué puede hacer. Use
Por ejemplo, use master, le quiero poner aquí solo para que miren que de plano... Ah, bueno, a master sí tiene que tener permisos porque si no, no podría llegar a ninguna parte. Por ejemplo, typing, dice, le voy a decir aquí, ejecutar. No, a esa base de datos no puede llegar porque yo tengo una base de datos aquí que se llamaba así. Pero le voy a decir use Norwin. Y por ejemplo, voy a hacer un select. Hay una tabla customers dentro de Norwin, entonces le voy a decir select asterisco from customers. Ahorita, bueno, si esta tabla no la tienen ustedes, aquí miren, dice, negó el permiso a la tabla Norwin que está en el esquema de BO, dice. Va, pero hagamos lo siguiente, esto sí hagámoslo. Hagamos, por ejemplo, un create table cliente. Creemos una tabla. No nos tiene que dejar, pues, código int not null. Ah, bueno, pongámoslo así, código identity identity 1,1 not null primary key. Nombre varchar de 100. Solo eso. Voy a crear una tabla que tiene dos campos, código y nombre. Igual no se afane mucho, dele despacio, porque si le doy a ejecutar, no, yo no tengo permisos ahorita. O sea, sí ya tengo un login para acceder al servidor, sí ya tengo un user para acceder a la base de datos, pero yo no tengo permisos de creación de objetos. Entonces, aquí viene otro tema a tener en cuenta. Existen tres poderosas instrucciones que me permiten asignar permisos. Esas tres poderosas instrucciones son grant, deny y revoke. Entonces está grant, está deny y revoke. Los voy a comentariar porque no son, porque los quiero explicar. Grant da permiso. Sí, autoriza. Permiso. Lo voy a poner aquí entre paréntesis positivo. Deny, niega. Y este le voy a poner negativo. Y revoke, revoca. Revoca. Pero aquí en revoca se refiere a que quita un permiso positivo o negativo que se dio. Entonces, si yo di un permiso de deny y hago un revoke, estoy quitando el deny. Si yo di un permiso de grant, estoy quitando el grant. Eso es revoke. Entonces, este amigo, este cuate System User 2, no tiene permisos para crear objetos, entonces simplemente esta instrucción de create table no va a poder hacerla hasta que yo no le dé los permisos correctos. ¿Cómo le doy permisos correctos? Bueno, entonces voy a correr mi instrucción grant. Pero atención, yo no puedo correr aquí ahorita un grant porque aquí estoy en la sesión de System User. Entonces, él mismo no se puede poner permiso, ¿no? Él no se manda solo, ¿cómo va a creer? Entonces, me voy a cambiar a la pestaña donde sí estoy como administrador. Y aquí en la pestaña donde estoy como administrador, entonces, la manera de poner permisos, que es lo que viene aquí, pues es esta. Aquí están las instrucciones. Dar permisos, entonces, grant, el tipo de permiso que voy a dar. Por ejemplo, le voy a dar permiso de create table, entonces escribo create table, tú, y luego le digo el nombre del user al que le voy a dar permisos. También puedo poner permisos a todo un esquema. En este caso lo estoy poniendo para un usuario en específico. Entonces, ojo porque aquí le estoy dando permiso de create table y también le voy a dar permiso de select a este usuario. O sea, seleccionando la base de datos que
Ah, sí, sí, perfecto, sí, toda la razón. Hay que estar claros que hay que seleccionar la base de datos a la que le voy a dar permisos. Si no, le estoy dando en otro lado. ¿Qué suele pasar? Suele pasar que se queda uno en la master y entonces da permisos que no son. Aquí tengo entonces estas mismas instrucciones, las copié y pegué, y para tenerlo, pues si quiero denegar el permiso o si quiero revocar un permiso dado. Atención entonces a que si yo marco a estos dos señores y le doy a ejecutar... Ah, que dio error, quiero ver qué está dando. No se puede buscar al usuario. Ah, sí, porque es System User 2. Entonces, voy a ejecutar aquí, ya le di permiso. Y entonces, si ya le di permiso, yo tendría que poder venir aquí y ejecutar esta instrucción de create table y ahora sí me debería dejar. Ahí está. ¡Qué pilas! No son mentiras. Se los prometo, miren, sí funcionó. Pruebe usted. Por esquema también se puede asignar tipos de permisos. Sí. Sí, yo puedo asignar permisos a un esquema. De hecho, existe el concepto de principal. Un principal es cualquier objeto dentro del SQL Server al que yo le puedo asignar permisos. Un user, un esquema. En teoría ahorita debería estar, por ejemplo, en el caso de tu usuario, System User 2, si tu persona se va, o vos, no, si vos te vas a la parte de la base de datos donde le creaste la base de datos que utilizaste con el System User 2, es una Ajá. le puedes descargar. Aquí. Aquí. Ajá. Te vas a Security, al usuario. Si le das doble clic sobre el usuario, te debería aparecer el esquema que creaste asignado, ¿o no? Sí. Ajá. Ahí está. Informática. Preguntas, comentarios, cualquier cosa, díganme, porfa. Cabe mencionar que esto son de las cosas, si más adelante buscan, digamos que la certificación de Microsoft, estas son cosas que pregunta en el examen. El manejar permisos es parte de los temas en el examen de administración, el 7764. Bueno, básicamente la funcionalidad como tal del esquema, según lo que estoy viendo yo, es de que, por ejemplo, hay un usuario M Flores que crea X tablas y le dan de baja y comúnmente la gente bueno, no sé, ¿a qué tiene un usuario de base de datos? Se truena. Cuando se truena el usuario, si tiene relacionadas tablas, también se van. No, porque
quedaban huérfanas, porque antes, ahora el dueño de las tablas es el esquema. Entonces, exacto. Ustedes pueden venir a ver aquí a nivel de la base de datos Norwin, y pueden ver aquí que todas las tablas decían esquema DBO, porque habíamos dicho que es el esquema predeterminado, pero ahora ya hay un objeto con la tabla cliente dentro del esquema informática, entonces ya dice informática.cliente. ¿Qué pasa si te tornas el esquema? Ahí sí te queda, o sea, ahí sí te quedan huérfanos los objetos. Pero por ejemplo, ahorita vengo yo y, qué bonitos son los esquemas, no sé quién son, me lo trueno. No, no te va a dejar. No te baja. No te va a dejar a menos que borres los objetos de ese esquema. Pues, pero, o sea, se autoprotege Sí. de capa 8. Entonces, dentro de la base de datos ustedes tienen esquemas, y esos esquemas son divisiones lógicas, apartados. Usted puede decidir dentro de su misma base de datos, como le decía, tener un esquema que se llame recursos humanos, y ahí tener objetos, tablas, vistas, procedimientos almacenados relacionados con el esquema de recursos humanos. Otro para informática, otro, o de repente no lo quiere hacer así, sino lo está manejando, es una base de datos muy grande y lo está manejando por zonas, por regiones, por país. Entonces está el esquema Guatemala, el esquema Honduras, el esquema Nicaragua. Ahora, tenga en cuenta que aquí asignamos permisos individuales. Este señor era un usuario, de hecho era un login y un user con los permisos más básicos. Si nosotros nos vamos aquí, bueno, lo voy a hacer a nivel del login. Si me voy al folder de security, y en el folder de security me voy a buscar a system user, que por cierto es System User 2. Vamos a ver que aquí esté. Aquí está, System User 2. Clic derecho, propiedades. Y lo que quiero mostrarles es que a nivel de roles de servidor, mire, está en rol public. Y a nivel de base de datos, con la base de datos Norwin, está en rol público. O sea, él tiene los permisos más básicos. Pero atención, yo manualmente le di permiso de grant para que pudiera ser granted de create table y de select. Pero al estilo de Windows, ahí sí que al estilo de Windows, imagínese qué tedioso hacer una lista de grant para, que pueda crear tablas, que pueda consultarlas, que pueda permisos de execute para que pueda ejecutar store procedure, permiso de create view para que pueda crear una vista, de create proc para que pueda crear o sea, qué feo estar poniendo permisos por permisos. Entonces, en realidad, ese es el concepto de los roles. El rol ya tiene un set de permisos que él puede manejar. Entonces, usted puede asignar roles. Y habíamos dicho que hay roles de servidor y roles de base de datos. Entonces, si usted quiere a su login asignarle un rol, como por ejemplo el rol de sysadmin, pues entonces tendría que hacer esto. Aquí en este caso es user 2. Entonces tendríamos que asignarle el rol de sysadmin aquí. En este caso, al correr esto, lo estoy volviendo sysadmin. Pero en vez de sysadmin, podría buscar cualquiera de los roles con los que contamos. El store procedure del sistema para agregarle al login un rol de servidor es este. sp-add-srb role member. Ese es el store procedure del sistema. Y si lo que quiero es agregarle un rol de base de datos, pues es sp-add role member. Aquí tendría que decirle use Norwin para meterme dentro de la base de datos Norwin y desde ahí entonces hacer ese sp-add role member, ¿no? Eso es lo que viene básicamente a sustituir la selección de grant, renai y revoke, no. O sea, básicamente ahí lo que está haciendo es como que si te fueras al tema de los users, le
Sí, o sea, básicamente es lo mismo que yo venga aquí y le dé clic derecho propiedades y desde aquí en server roles le active el chequecito a sysadmin. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ajá. Esto es lo mismo que esto que estoy haciendo aquí. Pregunta, ¿hay alguna forma de la parte de este Aula Server de que cuando uno ejecuta una sentencia te despliegue el script? O sea, por ejemplo, ahí que diga, mira, este es el script que estoy ejecutando en esta operación, a pesar de que lo estoy haciendo en modo gráfico, o sea, que te pasa el script, ¿no? Sí, yo puedo darle clic derecho propiedades aquí. Yo puedo venir aquí a server roles. Y digamos que le voy a activar sysadmin y digamos que voy a venir aquí a mapping y en mapping le voy a agregar aquí, bueno, si le puse sysadmin ya tiene todo. Va, entonces venís aquí, mira, y le das script. Ya, le voy a dar cancelar y ahí está esa es la instrucción que él ejecutaría para agregar eso. Aquí la puso diferente porque él hizo un alter server role. Digamos que en este caso, como ya es SQL Server 2017, ya incluye otro set de instrucciones con mejoras. Ahí está alterando, ajá. Pero, ojo, ¿está alterando el rol? Ah, bueno, de System User. Sí está bien. Esta digamos que hace lo mismo que la instrucción que estaba poniendo yo, solo que esta es, digamos que más moderna. Contra esta. Pero sí, cualquier cosa gráfica tiene un botón de script para que vea su código. Eso es entonces lo que podemos decir, lo que podemos hablar de la parte de autenticación. Tenga en cuenta que el SQL Server tiene una doble autenticación, tiene un login que le accede al servidor y un user que le conecta a la base de datos. ¿Hay alguna forma que las tablas creadas por un esquema sean compartidas, migradas, trasladadas hacia otro esquema? Es decir, que tu esquema, en este caso, bueno, en el caso mío fue Deva, que lo pase a informática, porque pongo otro esquema que acaba de crear yo y se me ocurrió y decirle, mira, yo quiero que todas las tablas de ese esquema se vayan para ahí. No se puede. Es que las puedo volver a, o sea, las puedo volver a recrear en el nuevo esquema o en el esquema donde necesitas. Pero imagínate que tengas unas 500 tablas y digas, sí, vos, pero es que fíjate que ese esquema ya ahorita está muy prostituido, entonces mejor vamos a crear otro esquema nuevo y esas tablas vamos a empezar a dividirlas, que estas tablas vayan a tal esquema, estas tal esquema, Bien. Lo que pasa es que estoy pensando en... Así como lo planteas, sí, digamos que va a cambiar algo, digamos. Entonces el objeto puede cambiar de propietario. Sí puede pasar. No tengo a la mano ese script, pero sí, déjame buscártelo porque sí se puede. Pero sí. Lo que pasa es que lo que se me viene a la mente es que no hay mucha documentación con respecto a eso y quisiera como, o sea, ya me pasó una vez que hubo la necesidad justamente de eso, de cambiar de propietario los objetos, pero en ese caso, esa vez en realidad era más que todo un capricho que realmente una necesidad del negocio. Entonces hubo que ajustarlo y al final lo cambiamos. Pero Microsoft no da mucha documentación de eso. O sea, sí hubo una investigación para encontrar cómo se hacía. Entonces, lo que no me cuadra, digamos que en la mente, es la parte de en qué caso hacerlo. O sea, esa parte es la que todavía no termino de entender en qué momento. No, se puede mantener todo, pero... Sí, más que todo te preguntaba, por ejemplo, cuando ahí viene uno que
Ah, ya. Sí, ahí tiene. Sí, ahí sí se podría. Ujú. Por cierto que, ahora que lo mencionas de esa manera, deben de tener en cuenta que un objeto customers puede ser que ustedes tengan un objeto cliente en un esquema, en el esquema A, y también otro objeto cliente en el esquema B. ¿Sí? Puede pasar que tengan tablas del mismo nombre en diferentes esquemas. De manera predeterminada, de acuerdo al esquema, si yo solo le doy select asterisco from cliente, de acuerdo al esquema que yo pertenezca, de manera predeterminada, ese es el que me va a vincular o me va a asociar. A menos que yo ya le especifique esquema A punto cliente, entonces ya me va a dejar consultar si tengo permisos ese objeto de ese esquema en específico. Bueno, y esa es la parte entonces de autenticación. ¿Algún comentario más ahí? Ah, bueno, aquí tengo esto que cabe mencionarlo. Si usted se viene a buscar aquí, digamos que para verlo del lado de la derecha, voy a contraer aquí. Si usted se viene a buscar, por ejemplo, la base de datos Norwin, y en Norwin usted se va a Security, y en Security usted se va a ver Users, usted tiene siempre un usuario guest. Ese usuario guest es el usuario invitado. Antes estaba bueno, el SQL lo traía habilitado. Entonces, a lo que quiero llegar es, si usted crea un login en una base de datos, pero no le crea user, y está habilitado el usuario guest, el usuario sesiona como invitado y entonces puede hacer consultas. Siempre y cuando esté habilitado el guest. Por eso es que ahora viene deshabilitado, para que no me deje consultar. Pero ese es para eso fue creado. Si yo creo un login y no creo user en la base de datos, pero está habilitado el guest, yo podría sesionar como invitado y hacer consultas. Si usted quiere activar al usuario guest, pues está esta instrucción. No sé para qué, pues, pero ahí está. La instrucción sí está ahí. Entonces eso es para habilitar al usuario invitado. ¿Y ese en qué caso utilizarían? O sea, No, nunca. porque si vos querés que alguien consulte, porque eras un usuario patito y le dices, mira, este es tu usuario, Sí, puedes consultar sí, y lo llevas controlado porque tú eres el logo. sí. Sí, pero ahí está. Es igual que cuando creas un Active Directory o un Windows. Todos sabemos que en el Windows hay un usuario invitado y hay un usuario administrador. Eso es lo primero que se ataca cuando quiero hackear un Windows. ¿Por qué no lo quita? No entiendo yo por qué no lo puede quitar, pero... En teoría así es. Con el usuario invitado sesionar remotamente, ¿va? Pero... Va, ahora mire lo siguiente. En el ejercicio anterior hicimos dos conexiones en nuestra SQL Server Management Studio. O sea, lo voy a contraer aquí porque aquí deben de estar todavía las dos conexiones. Aquí están, mire. Aquí está una conexión como Windows Authentication y esta es la otra conexión con el System User 2. Va. Y atención, para hacer mi ejercicio, para demostrarlo, yo creé dos pestañas diferentes. En una estoy sesionado como System User 2 y en otra estoy sesionado como Windows Authentication. Va. Esto solo lo puede hacer el administrador. Entonces, mire, yo podría hacer esto, mire. Y se lo voy a mostrar porque, mire, aquí le voy a decir Select User. ¿Con qué usuario era que estábamos aquí en el Select User? Estábamos como DBO. Mire, le voy a ejecutar y mire, ahí estoy como DBO.
Va, pero cuando yo soy administrador, yo le puedo decir, mire, execute as user system 2. Y ahorita me acabo de switchar a ser system user 2. Y si ahorita le doy select user, mire, ahorita soy system user 2. Ahorita todo lo que yo hiciera, por ejemplo, crear esta tabla, la estaría creando como system user 2. Entonces la crearía dentro del esquema de informática. Va, y si ahorita yo me quiero regresar, vaya, ya hice la trastada, digamos. Entonces ahorita le doy revert y me vuelvo y me switcheo, vuelvo a ser DBO. Entonces ahora corro miren, y ya soy DBO otra vez. Entonces yo tengo este comando que me permite ejecutar y switcharme a otro usuario, siempre y cuando sea administrador en esa base de datos. Preguntas, comentarios, dudas, algo que pase por su mente. Vamos a dejar de hablar esto de la autenticación para hablar de otra cosa. Preguntas antes de que pues eso pase.